Descubre la palabra. Dios transforma tu vida. Gracias a Dios por este canto. Amén, hermanos. Bueno, vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Revise, por favor, que su celular esté apagado. Por favor, ayúdenos a mantener el orden. Nadie debe estar entrando y saliendo. Gracias a Dios por nuestro hermano Ricardo García. Él va a predicarnos esta noche. Amén, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque Dios nos permite tener la vida, tener la salvación que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo y el hermoso privilegio y responsabilidad para estar delante de ustedes en esta tarde. Doy gracias a Dios porque siempre es de bendición poder estar con ustedes en esta hora en el púlpito de nuestro pastor. Vamos a nuestras Biblias, de favor, ahí al libro de Esther, de favor, capítulo 3. Libro de Esther, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y cerramos en el versículo 15. Puestos de pie para estirarnos tantito, ya ahorita se sientan, están cómodos. Y yo nervioso. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice Esther capítulo 3, versículo 1: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando de cada día de esta manera, y no escuchándose, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes.
juntos, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, que el reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hoy quiero hablar en esta hora, si pudiéramos ponerle un título a la predicación de esta hora, yo le pondría: tu enemigo está latente. Tu enemigo está latente. Un poquito retomando lo que nos había compartido, lo que nos compartió el hermano Ricardo la semana pasada. La semana pasada el hermano Ricardo habló de este pueblo, Amalec. Amalec que fue de alguna forma se opuso al pueblo de Israel. Dios lo venció, pero siguió todavía vivo ese pueblo. Y después Saúl se enfrenta a ese pueblo nuevamente y nuevamente deja un pequeño remanente. Y pasó el tiempo. Aparentemente ese enemigo estaba vencido, ese enemigo había desaparecido, pero no. Era un enemigo latente que muchas veces nosotros dejamos en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros corazones, algo que impide que sea totalmente erradicado ese mal de nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? El versículo 1 nos lo dice claramente. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Adata, Agageo. Su pueblo era descendiente de Agag, de este personaje. Entonces, hoy voy a compartir un poquito algo que ya había compartido en la reunión de matrimonios, pero voy a explayarme un poquito más, que en la clase no tuve tanta oportunidad. Así es que eso es lo que quiero ver. Nuestro enemigo está latente. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra. Señor, gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Nuevamente te pido, Padre, que quites cualquier pensamiento humano, que quites, Señor, cualquier cuestión que no sea conforme a tu voluntad. Glorifícate, Señor, en este tiempo, y sea a ti la honra y la gloria, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ese es el tema. Nuestro enemigo está latente. Muchas veces nosotros creemos que ya ha sido derrotado, desterrado el pecado en nuestras vidas, pero algo falla. A veces es nuestros ojos, a veces es nuestros oídos. Algo es lo que nos hace caer nuevamente en pecado. El pueblo de Israel tenía este enemigo, y ese enemigo estaba latente. Y ese enemigo también lo podemos pensar en ver en nuestro día. Es un enemigo declarado hacia nosotros también. Si vamos a la palabra de Dios, ahí al Evangelio de San Juan capítulo 10, no pierdan Esther, por favor. Va a ser ahí nuestro tema. Póngale ahí un papelito o algo, por favor. Vamos mientras a ver varios pasajes. Pero no perdamos, por favor, el libro de Esther. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Nos dice claramente lo siguiente. Cuando habla del ladrón, en el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos un enemigo que busca hurtar, matar y destruir. Hurtar nuestro tiempo en cuestiones ociosas, en cuestiones improductivas. Hurtar nuestro tiempo en lugar de dedicarlo a la familia, dedicarlo a otra cosa más. Busca destruir nuestras vidas a través de las drogas, a través de la pornografía, a través de varias cosas más. Busca también ese enemigo, dice, matar. Y sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos y estamos separados y merecemos estar en el infierno. Este enemigo también estaba así de declarado.
Dice Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y potestades. Entonces, nosotros tenemos un enemigo declarado. La palabra de Dios nos enseña ahí en el libro de Esther que el pueblo de Dios tenía ese enemigo declarado. Dice ese versículo 1 que leíamos hace rato, ese enemigo era Amán. Dice, Amán Agageo y lo honró y lo puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Pero no solamente eso, sino que Amán se encolarizó porque no le rendían tributo. No le rendían tributo. Dice versículo 2 en adelante, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. Versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues le habían declarado que era del pueblo, cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. Entonces tenemos un enemigo declarado. A Satanás no le interesa la gente que está fuera de la iglesia. A Satanás le interesa el pueblo de Dios, atacarlo, matar, destruir. Y tenemos ese enemigo declarado. Muchas veces nosotros tenemos o pasamos por alto esa idea. Gracias a Dios podemos tener vidas tranquilas, vidas apacibles, pero no todo el pueblo cristiano está en las mismas condiciones. Se ve de repente en las noticias que como hay muertos en el África, en el Congo, una iglesia cristiana, hubo más de 20 muertos en un solo día. Podemos recordar otras persecuciones que pasa en nuestro pueblo cristiano, tanto aquí en México como en otros lados. Entonces tenemos un enemigo latente que está ahí buscando hacer destrozos, buscando destruir nuestras vidas. Pero hay algo importante que debemos de recordar también. Tenemos un Dios soberano. Ese Dios soberano es el que le pone márgenes y límites al enemigo. Él no puede actuar sin el consentimiento de nuestro Dios. Quizás podríamos ver más pasajes o tener más tiempo, ver cómo con Job, pues Dios tuvo que darle autorización a Satanás para que él atacara a Job. No puede atacar sin el consentimiento de Dios. Entonces, sí hay un enemigo, pero ese enemigo tiene límites. Hay un Dios verdadero, porque Satanás es un ser creado por nuestro Dios. Hay un Dios que es soberano, hay un Dios que reina y que gobierna en este universo. Entonces, obviamente que ese enemigo pues no puede actuar por sí solo. La historia, ¿qué nos dice? Esta historia que estamos viendo a la par, ¿qué es lo que nos dice? Sí, va a Asuero, va Amán a Asuero a pedirle consentimiento para atacar al pueblo de Israel. Amán no podría hacerlo por sí solo. Tenía que tener el consentimiento del rey. Dice versículo del mismo capítulo que estamos, capítulo 3, versículo 8 en adelante, y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Va platicándole de esa cuestión que pues no le es productiva al rey. Dice el versículo 9: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey
El rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, agageo, enemigo de los judíos. Es este instante, este momento ahí en el versículo 10, es cuando está dando autorización el rey para atacar al pueblo de Dios. Continúa nuestra historia diciendo lo siguiente. Dice la palabra de Dios, versículo 11, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero del día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo mandado, a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Solamente en este momento ese ataque, ese plan malévolo de este personaje Amán podría echarse en acción. ¿Y para cuándo, para qué momento lo planeó? Dice, y fueron enviadas cartas, versículo 13, por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hermanos, el enemigo tiene planeado algo contra nosotros. El enemigo tiene algo planeado. Pero si nosotros conociéramos el plazo, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Aquí hay un plazo, 1 año aproximadamente para que se cumpla, para que se ejecute la sentencia de este malvado personaje. Quizás hay 1 año para que algo pase en ataque a nuestras vidas. Pero quizás, por sobre todas las cosas, Dios no quiere que ninguna arma del enemigo prospere en nuestras contras. Así lo dice su palabra y así lo vamos a ver en unos instantes, como lo ratifica la palabra de Dios. Pero tenemos esa situación, un enemigo que está limitado. ¿Y por qué es importante esta figura del sello? Vamos ahí a Génesis, no perdamos Esther, por favor, Génesis 41. Para que entendamos el contexto de esta porción de la palabra de Dios. Génesis 41, por favor. Versículo 42 y 43 doy lectura. Dice la palabra de Dios: entonces Faraón quitó ¿qué? Su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre todas las cosas de la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces, Faraón le está dando esa autoridad en este pasaje también a José, para que lo que José diga sea en nombre de Faraón. Por eso lo que Amán está pidiendo, al ser sellado, es como si fuera la misma palabra del rey. Y Dios permite en su soberanía que pasen cosas en nuestra vida. Pero es en su soberanía y hay control de todos modos y hay oportunidad. Pero nosotros debemos de tener esa iniciativa de estar atentos.
pensar qué deberíamos de estar haciendo si supiéramos que hubiera un plan contra nosotros. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿O qué dejaríamos de hacer? ¿O qué tendríamos que estar cambiando en nuestras vidas? Entonces, al conocer que hay un plazo, al conocer que hay un nivel de permiso, también podemos saber que para actuar, para poder alcanzar la misericordia de Dios, se requiere unidad. Las campañas, las mini campañas, la campaña de mayo, no van a poder lograr lo que Dios quiere que logremos si no estamos unidos. Si no somos una iglesia unida, una iglesia dispuesta a doblar nuestras rodillas, a participar, a involucrarnos, etc. Dios quiere que seamos unidos. Y en nuestra historia pasa igual. Pasa igual. Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley, y si perezco, que perezca. Versículo 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Necesitamos estar unidos para poder vencer las acechanzas del enemigo. Unidos en oración, unidos en ayuno, para poder desactivar aquellas armas que el enemigo tiene forjados en nuestra contra. Si Dios nos permitiera saber qué es lo que trama el enemigo, ¿qué no haríamos? ¿Qué es lo que trama con nuestros niños, con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que trama en nuestras vidas? ¿Qué acechanzas hay? ¿Qué podríamos hacer? Deberíamos de pedir ayuda. Deberíamos de estar unidos orando por el pastor, orando por su equipo de colaboradores, orando por lo que está haciendo la iglesia. Doy gracias a Dios por pertenecer a esta iglesia, sinceramente, porque pues veo y se sigue viendo que Dios está obrando. Dios no se ha detenido de obrar cuando hay un pueblo dispuesto a trabajar y a involucrarse. Entonces, vemos que se requiere esa unidad. Se requiere, pues ya vimos que hay un enemigo latente dispuesto a atacar, pero un enemigo limitado, un enemigo acotado, con un plazo para atacar. No sabemos, en este caso era 1 año, pero no sabemos a nuestras vidas qué puede ser, qué tanto puede hacer. Dice, se requiere esa unidad para alcanzar ¿qué? Alcanzar la gracia de Dios. Capítulo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente, del libro de Esther. Aconteció que al 3er día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente de la puerta del aposento. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro.
el riesgo de que no hubiera pasado esto, de que hubiera extendido su cetro, ¿cuál era? ¿Cuál era ese riesgo que tenía Esther? Lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 11. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Nosotros sin la gracia de Dios estábamos muertos. Nosotros sin la gracia de Dios estábamos perdidos. Pero Dios en su infinita misericordia extendió ese cetro y nos ha dado esa bendición. Nos ha dado esa vida eterna. ¿Qué podemos decir? Podemos recordar. Yo siempre me apoyo para ganar almas en Romanos 5, 8 y 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero agrega el 9, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, lo único que nos permite entrar a su presencia es la sangre que él derramó por nosotros en la cruz. No hay nada que podamos hacer para estar con él en el cielo. No hay ninguna obra. Dice, estando justificados en su sangre. Ese es el único acceso libre. Dice el libro de Hebreos, por favor, la carta a los Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Doy lectura del versículo 19 en adelante. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Hermano, hermana, por si no sabía, usted puede ir a la misma presencia de nuestro Dios. No porque seamos muy buenos, no porque estemos aquí en la iglesia, sino ¿por qué? Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, no debemos de olvidar esa importancia. No debemos de olvidar esta verdad que tenemos acceso a nuestro Dios. Sí podemos decirle a algún hermano, hermano, ayúdeme en oración. Pero también nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Tenemos esa sangre, ese sacrificio abrió ese camino, dice la palabra de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hay un camino nuevo y vivo. Si no sabía que podía estar en esa presencia de Dios, sépalo, Dios abrió ese camino. ¿Y por qué? Dice el velo, pues los judíos tenían esa cuestión. Ellos lo vemos ahí en Marcos 15:38, no voy a ir ahorita, vemos que es rasgado el velo. El velo que se interponía en el lugar santísimo es rasgado de arriba hacia abajo. Nuestro Dios quitó ese límite que prohibía acceder a su presencia. Él abrió ese camino. Él abrió ese camino y por eso es que podemos tener esa gracia delante de Él. Él extendió esa sangre, ese sacrificio para darnos esa gracia, para poder tener esa confianza de estar en oración delante de Él, en ese camino que Él ha abierto. Dios nos da esa gracia. Dios nos da esa gracia, nos dice nuestra historia de igual forma que nos da esa gracia. Para poder saber que hay una oportunidad para que el enemigo sea derrotado, como Él ya lo derrotó. Dice la palabra de Dios que las actas de nuestros decretos que estaban en nuestra contra fueron clavadas en la cruz. No hay ninguna deuda que nos pueda imputar el enemigo porque Cristo ya la pagó.
Solamente nosotros debemos de venir y confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios. Vemos que tenemos ese elemento de la gracia, pero es curiosa la historia. La palabra de Dios pone un paréntesis interesante en el capítulo 6. No lo voy a leer todo, digo, no me voy a extender tanto en esta parte, pero pone algo significativo. Voy a leer ahí del versículo 1 en adelante, unos versículos nada más. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey. Y dijo el rey: ¡qué honra! ¿Qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Este pasaje para mí nos enseña que Dios tiene memoria de lo que hacemos para su honra y gloria. Dios no pasa por alto nada que hemos hecho para su honra y gloria. Cada folleto que hemos repartido, cada puerta que se ha tocado, cada salvo que se ha entregado al Señor. Quizás no los vemos, pero escuchaba una predicación de un hermano en Australia que había Dios puesto en su corazón testificarle o regalarle folletos por lo menos a 10 personas al día. Y lo hizo durante mucho tiempo. Después un predicador en Londres pues empezó a ver que había gente que había sido salva por él. En una conferencia que iba en mismo Londres, en otra conferencia en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, empezó a encontrar que había salvos por ese hombre de ese lugar en Australia. No lo vamos a ver, pero Dios va a tener esa memoria. ¿Cómo lo podemos recordar? Vamos ahí al segundo libro de Reyes, por favor. Otro ejemplo de lo que nos pone que Dios tiene memoria. Memoria hacia una viuda. Dice capítulo 8 de Segunda de Reyes. Habló Eliseo a aquella mujer. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate y vete tú de tu casa y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Eliseo había recibido una bendición de esta mujer. Lo podemos ver ahí en el capítulo 4. Ahorita no vamos a entrar en ese detalle. Continúa el versículo 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esa es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras
desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿A quién se le dan estas recompensas? Aquellos que se preocupan por la obra de Dios, aquellos que se preocupan por los misioneros, esta mujer que se preocupó por ese varón que lo veía pasar ida y vuelta y pidió que se le hiciera un aposento. Dios tiene memoria. Por eso nos dice en este pasaje de Esther que para Dios no hay coincidencias y al rey se le va el sueño. ¿Y qué es lo que pide? El libro de las memorias. Dios tiene memoria de lo que hacemos, hermanos. No necesitamos publicarlo en Facebook. Si queremos poner un estado, pues bueno, yo lo hago también. Entonces, de lo que se hace. Pero Dios sabe lo que hacemos y con qué corazón lo hacemos. Entonces, Dios tiene en mente y tiene esa memoria. Por eso dice al pueblo, por eso nos dice, calma, tienes mi gracia y sabes que me acuerdo de lo que has hecho por mí. Eso nos transmite este pasaje y se van desenvolviendo otros acontecimientos. Pero como cristianos vamos a ver que nos falta reconocer, distinguir las armas de nuestra milicia. Segunda de Corintios 10, por favor. Pasaje para recordar, quizás ya muy conocido por varios, pero es indispensable y menester recordarlo en este momento. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Aquí podemos decir que Dios nos ha dotado de armas peculiares. No que lo que el mundo usa, sino armas de Él. Armas especiales para efectuar lo que Él desea. También nos podemos recordar la armadura, ahí en Efesios 6, no vamos a ir tampoco, pero debemos de recordar que tenemos esa armadura y tenemos una arma de ofensiva, la espada, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos armas que son peculiares, que son especiales. Y pasa algo que como cristianos perdemos de vista esa bendición de lo que Dios ya nos ha dado. Dice capítulo 8 de Esther. Doy lectura del versículo 1 en adelante. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Versículo 2, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Versículo 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogando, y haciendo que así hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. La parte interesante, el desconocimiento. Pues no eran políticos, no estaban en los eventos del rey y a lo mejor no sabía lo que significaba ese anillo del rey. Con ese anillo del rey originalmente se designó, se escribió lo que era en contra del pueblo de Dios. A Esther le entregan, a Mardoqueo le entrega ese anillo. Pero, pues a lo mejor Mardoqueo pensó, pues, ¿qué lo voy a vender? ¿Cuánto me darán?
Así Dios nos ha dado muchas cosas que no valoramos. Muchas cosas que nos ha dado para poder ejercer una ofensiva contra nuestro enemigo. Y no lo hacemos. Ya lo vimos ahí en Mateo 6, no vamos a regresar. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de mayordomía? ¿Estamos diezmando? ¿Estamos ofrendando? ¿Cómo está nuestra vida de ayuno? Domingo pasado decía el pastor, ¿cómo está nuestra vida de adoración a Dios? ¿Adoramos? En ese mismo sentido, siempre me recuerda a Ageo. No vamos a ir. Ageo siempre tenía, Dios deja esa lección en Ageo. Dice, primero nos dice que veamos nuestro camino. A lo que yo entiendo, ¿por qué no hacemos lo que debemos de hacer? Y después le dice, ve tu corazón. A lo que podríamos decir, ¿por qué no hacemos bien? ¿O qué hay en nuestro corazón que no hacemos bien lo que estamos haciendo? Lo hacemos por algún interés, por otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque es muy emocionante ese pasaje. Vamos a Ageo capítulo 2, vamos ahí al profeta Ageo capítulo 2. Una frase muy interesante. Solamente el versículo 23. Dice la palabra de Dios. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como ¿qué? Como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos de lo que nos ha dado para poder contraatacar a las artimañas del enemigo. Dios quiere que seamos atentos. Nuestra vida de oración, nuestra mayordomía, nuestra alabanza a nuestro Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿No lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo de una forma interesada? Él quiere cambiar la historia. En su soberanía Él quiere y Él puede cambiar la historia. En nosotros está el decidir. Este pueblo tuvo su victoria. Podemos seguir leyendo. Vamos ahí al capítulo 8 de Esther, versículo 16 en adelante, dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad llegó el mandamiento del rey. Los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué pasa cuando un pueblo está unido? Un pueblo se une para contraatacar a las artimañas del enemigo. ¿Qué pasa cuando un pueblo sabe que puede alcanzar esa gracia de Dios? ¿Qué pasa cuando un pueblo entiende lo que Dios le ha dotado? Le va a dar gozo, le va a dar alegría y va a reproducir la luz de Dios para que más sean alcanzados. Porque nos dice el pasaje que dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Van a querer ser como los hijos de Dios. Pero cuando entendemos todo esto que vivió Esther y Mardoqueo, porque van a ver esa mano de Dios a favor de su pueblo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, ayúdanos a valorar, Señor, que a pesar de que hay un enemigo que está dispuesto a destruir nuestras vidas, tú eres
más poderoso que cualquier enemigo. Y si confiamos en ti, si hacemos lo que a ti te agrada, tú nos darás la victoria, tú nos darás la salida de cualquier situación, por muy difícil que sea. Bendice esta invitación, que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestros corazones. También te ruego, si hay alguna persona que no es salva, que tú le salves en este mismo día. Bendice esta invitación, mi Dios, te lo suplico. Así como estamos nadie viendo, ¿cuántos hermanos dirán: Dios me ha hablado en esta noche? Es cierto, yo tengo luchas, tengo pruebas, tengo adversidades, pero ahora comprendo que Dios siempre tiene la salida, que Dios siempre tiene la respuesta, que Dios siempre tiene la victoria para sus hijos, y solamente es confiar en Él, creer en Él y obedecerle a Él. ¿Cuántos hermanos dirán: Dios me ha hablado en esta noche? Levante su mano muy alto. Gracias a Dios, muchas manos se han levantado. Puede bajar su mano. Alguien más levantará su mano diciendo: de una o de otra manera el Señor habló a mi corazón esta noche. ¿Alguien más levantará su mano? Gracias a Dios, puede bajar su mano. Ahora quisiera hacer esta pregunta. Si hay alguna persona que nos visita aquí en la iglesia, la pregunta es: si usted muriera esta noche, ¿está 100% seguro o segura de que va al cielo con Dios? Si su respuesta es no, por favor levante su mano. Alguien le va a explicar con la Biblia cómo usted puede tener la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Alguien levantará su mano diciendo: yo no estoy 100% seguro de que si muero esta noche voy al cielo. ¿Habrá alguna persona así? Si usted trajo un invitado, hermano, hermana, levante usted su mano para que alguien le pregunte a esa persona sobre la salvación de su alma. ¿Habrá alguna persona así? Todos puestos de pie, por favor, en la misma actitud de oración. Hermano, hermana, no se quede en su lugar. Indudablemente que todos tenemos pruebas, luchas, tentaciones, flaquezas. Necesitamos la ayuda de Dios igual que el pueblo judío. Sin Dios nada podemos hacer, hermano. Y efectivamente necesitamos estar unidos como hermanos, unidos.